vamos con este otro ejemplo de grupo de mecánica de fluidos 2, ¿ya? Vamos siguiendo analizando las fuerzas que provocan los fluidos, ¿no? Entonces, tenemos este otro ejemplo, ¿ya? Ya vimos un codo, ya vimos una T, ahora tenemos un codo de 180 grados, una vuelta de retorno, ¿ya? Bueno, entonces dice el enunciado: este tubo tiene un codo de 180 grados. El diámetro es de 1 pie y la presión en el centro del tubo superior es de 15 psig. Si el flujo en el codo es de 20 pies cúbicos por segundo, ¿qué fuerza externa será necesaria para mantener el codo en su lugar contra la acción del agua? El codo pesa 200 libras y su volumen es de 3 pies cúbicos. ¿Verdad? Bueno, entonces ya tenemos que involucrar esos otros dos datos que nos dan. Entonces tenemos el dibujo, viene el agua, ahora sí nos dicen que es agua, lo que está circulando, entra y sale en esta otra dirección. El diámetro del tubo es 1 pie, la presión 15 libras sobre pulgada cuadrada, la llevamos a pies cuadrados, ¿verdad? Entonces esta pulgada cuadrada la simplificamos. Dice que hay un caudal de 20 pies cúbicos por segundo. El peso del codo son 200 libras y el volumen de agua que tiene es de 3 pies cúbicos. Venimos a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces tenemos la velocidad 1, igual, como el tubo está conectado a una tubería y la salida está conectada a otra tubería, entonces tenemos la fuerza, la presión que se está generando aquí adentro, ¿ya? Tenemos la velocidad 2 y pues tenemos también la presión 2 por el área 2. Entonces de aquí pues tenemos el dato de la presión que ellos nos están diciendo. Nosotros vemos que si nuestro codo o la sección que estamos analizando no cambió el diámetro, pues la velocidad es la misma, ¿ya? También el área es la misma. La presión también debe de ser la misma, ¿ya? Bueno, vamos a revisar ahorita esos datos, ¿ya? Vamos a ver si todo eso que estamos nosotros viendo pues es correcto. Entonces tenemos que F en X, ¿ya? Suponemos igual, ¿ya? Nuestra reacción, si el chorro entra así, la reacción tiene que venir así. El chorro hace la curva así, pues entonces pues la reacción en Y debe de ir para allá. Aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que indicar, ¿verdad?, otros dos elementos. Tenemos que indicar el peso, ¿verdad? Aquí lo voy a dibujar. Aquí voy a dibujar el peso del codo y también voy a dibujar por aquí, o sea, todos para tenerlo presente, ¿ya?, el peso del volumen del agua. Entonces tenemos también esas componentes, el peso del codo de las 200 libras, y se supone que ese volumen nos va a generar un peso de agua que esté aquí adentro. Bueno, entonces tenemos también esas otras dos condiciones. Entonces tenemos la reacción en X, la reacción en Y, el peso del codo, el peso del volumen de agua que vamos a tener, la velocidad con que entra, la velocidad con que sale, las presiones, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos nosotros que la fuerza en X
F en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Tenemos que la fuerza en X es igual a la reacción en X, ¿verdad? Y vemos que la presión, ¿verdad? La presión 1, área 1, vienen en sentido contrario al que nosotros estamos tomando como positivo. La presión 2, área 2, también viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Entonces nos queda menos la presión 1, área 1, menos la presión 2, área 2. De aquí podemos analizar las velocidades. La velocidad 2 en X. La velocidad 2 viene en este sentido, que es el mismo que estamos tomando. Entonces, esta es igual a la velocidad 2. La velocidad 1 en X. La velocidad 1 viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos velocidad de 1. Ya dijimos, ¿verdad? Si el diámetro de esto que estamos analizando no cambió, entonces la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Y aquí nosotros tenemos que, si queremos calcular la velocidad a la que está circulando el fluido, ¿verdad? Tenemos que la velocidad es igual al caudal entre el área. Entonces tenemos que la velocidad es igual al caudal, que son los 20 pies que nos dieron aquí, 20 pies cúbicos por segundo, entre el área, que es pi, por 1 al cuadrado entre 4. ¿Ya? Entonces la velocidad es de 25.4648 pies por segundo. La velocidad con que viene ahí la tenemos. La presión, pues ya la pasamos aquí a 2160. Entonces, ¿ya? Nosotros vemos que también la otra condición que decíamos es que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Si nosotros pues analizáramos, ¿ya?, la ecuación de Bernoulli, llegamos a esa conclusión, ¿ya?, que es lo que estamos diciendo. Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Entonces, pues nosotros tendríamos, ¿ya?, aquí ubicado, aquí donde tenemos el punto 1, y aquí el punto 2. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, tendríamos que la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad es igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, así como está nuestra ecuación, ¿ya?, nosotros vemos que pues esta distancia que está de este punto a este punto es mínima, porque pues este doblez, el dibujo dice que para ponerle los datos, para otra vez tener más. Dice que pues indicándonos el diámetro, ¿ya?, pero también de aquí a acá la separación o la abertura que tenemos
es equivalente al diámetro. O sea que si este diámetro es de un pie, pues aquí también tendríamos un pie, ¿ya? Y aquí pues tenemos el diámetro. Entonces, pues es una distancia muy pequeña, ¿no? Lo que tendríamos ahí entre la separación. Entonces, si es esa condición, pues nosotros podemos ver que entonces Z1 y Z2 casi prácticamente son iguales. La velocidad 1 es igual a la velocidad 2. El peso específico pues es el mismo. Entonces, pues vemos que sí, ¿verdad? Sí quedó lo que estábamos diciendo, que la presión 1 es igual a la presión 2. Bueno, entonces, ya teniendo esa condición, ¿ya? Nosotros vemos que tendríamos que la reacción en X, ¿ya? Menos la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. La reacción presión 1, área 1, menos presión 2, área 2, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad en 1. Entonces, Rx menos presión 1, área 1, menos presión 2, área 2, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1, la velocidad 2, más la velocidad 1. Y aquí tendríamos que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 más la velocidad 1. Más, bueno, y aquí también vemos que las velocidades son las mismas. Entonces también aquí le podría simplificar, ¿no? Podríamos decir que Rx es igual a la densidad es 2 veces, ¿verdad?, la densidad por el caudal por la velocidad. O sea, velocidad 1 más velocidad 2, si es la misma velocidad, sería 2 veces la velocidad. Entonces, ahí nos quedaría, ¿verdad? Y también, de esto de aquí, también nosotros podríamos decir que esto es menos, aquí va a pasar como más, 2 veces la presión por el área, porque la presión es la misma, ¿ya? Entonces, esos datos, pues, los tenemos, ¿ya? Tenemos la presión, tenemos la velocidad, tenemos la densidad, tenemos todo. Entonces, me dijeron que el agua, no me dieron la temperatura, pues nosotros tomamos condiciones de estándar. Entonces tendríamos que Rx es igual a 2 por 1.94, que es la densidad, por el caudal, que son 20, por la velocidad 25.4648, más 2 veces la presión, que es de 2160, ¿verdad? Y por el área, entonces, si calculamos nosotros, el área es de 0.7854, ¿verdad? Y entonces ya tenemos que la reacción en X
nos da de 5.368.9964 libras. Entonces ya tenemos la reacción en X, ¿verdad? Nada más nos falta calcular la reacción en el eje Y. Bueno, entonces vamos a borrarle aquí, ¿verdad? Para calcular la componente en el eje Y. Entonces, si nosotros vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que Fy es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2y menos la velocidad 1 en y. Entonces, de ahí va, nosotros podemos ver que la velocidad 2 en y pues es 0, porque la velocidad 2 nada más tiene componentes en x. La velocidad 1 en y también es 0. La velocidad 1 también nada más tiene componente en x. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. Entonces podemos ver que F en y es igual a la reacción en y, ¿ya? Menos el peso del codo. Viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Sabemos que siempre el peso siempre va hacia abajo, ¿ya? Entonces, menos el peso del codo, menos el peso del volumen de agua. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros podemos ver que nuestra ecuación nos quedaría que Ry menos el peso del codo menos el peso del volumen es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en y menos la velocidad 1 en y. Entonces de aquí nos queda que la reacción en y menos el peso del codo menos el peso del volumen de agua, vamos a ponerle, ¿ya? Es igual a la densidad por el caudal. La velocidad vale 0 y la otra también vale 0. Entonces, de aquí podemos ver que la reacción en y es igual a el peso del codo más el peso del volumen de agua. ¿Por qué? Porque este término se hace 0, ¿ya? Entonces, el peso del codo, pues sí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el valor que ellos nos dijeron cuánto es el peso del codo. Y entonces tenemos que el peso del codo son las 200 libras. Pero el peso del volumen de la agua, pues sabemos que para calcular el peso, pues es simplemente el peso específico del fluido por su volumen, ¿ya? Entonces, de aquí tenemos que el peso del volumen de agua es igual al peso específico. Si estamos tomando condiciones estándar, pues tenemos que es 62.4 libras sobre pie cúbico. Ellos nos dijeron el volumen 3 pies cúbicos, ¿ya? Entonces el peso del volumen del agua
nos queda de 187.2 libras. Con este se va a ver, nos quedan libras. Entonces ya podemos calcular la reacción en Y, que sería igual a 200 más 187.2. Y entonces esto nos da de 387.2 libras. Entonces sí, cuando ya nos dan el peso, o nos piden calcular el peso del elemento o el peso del agua o el fluido que se tenga, pues entonces ya tenemos que ir involucrando otra vez todo. Entonces este problema pues nos explica cómo manejar estas otras dos condiciones.